Los líderes europeos votarán hoy a favor del acuerdo del Brexit después de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciase ayer que levantaba su veto tras llegar a un acuerdo sobre Gibraltar. Y lo segundo es que Europa y el Reino Unido han aceptado las exigencias que había marcado España. Y por tanto, en consecuencia, España levantará el veto y votará mañana a favor del Brexit. En una declaración sin preguntas ante los medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa, Sánchez afirmó que todas las negociaciones futuras entre el Reino Unido y la Unión Europea que afecten a Gibraltar tendrán que contar con el visto bueno de España. La garantía por el momento solo está reflejada en 2 cartas de los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo, documentos que no tienen valor jurídico. Y también a través de un escrito del gobierno británico en el que no se cita expresamente a Gibraltar, ahí aparece. Aún así, Sánchez considera que es un blindaje histórico. España logra un triple blindaje histórico con el que puede abordar definitivamente con el Reino Unido el futuro de Gibraltar durante los próximos años. Y ante el triunfalismo de Sánchez, la primera ministra británica, Theresa May, ya ha dejado bien claro que la posición de Londres con respecto a la soberanía de Gibraltar no cambia ni cambiará con el acuerdo que cerrarán hoy mismo en Bruselas. Estoy orgullosa de que Gibraltar sea británico y siempre estaré con Gibraltar, señalaba May en esta intervención ante los medios de comunicación. Y para el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, el acuerdo al que ha llegado Sánchez no es más que un trozo de papel sin valor jurídico, no vinculante para el Reino Unido. Insiste Picardo en que la soberanía de Gibraltar es y seguirá siendo totalmente británica. Ayer vivimos una doble indignidad por parte de un presidente indigno. Ayer, don Pedro Sánchez claudicó ante Bruselas y ante Londres y va a firmar hoy el acuerdo del Brexit en el que se ningunea a España y se traiciona el propio mandato de negociación que decía que tenía que quedar bien claro que cualquier cosa que afectara a Gibraltar, a la relación de Gibraltar con la Unión Europea, tendría que contar con el visto bueno de España. Eso decía el mandato de negociación. Mandato de negociación que ha sido traicionado por el negociador francés, con o sin el conocimiento de Sánchez, porque yo ya no lo sé, y que al final se ha traducido en que en todo el acuerdo del Brexit, la única mención a Gibraltar es en el artículo 3, para decir que Gibraltar pues es parte del ámbito territorial del Reino Unido en lo que respecta a los acuerdos. Y encima, en ese larguísimo acuerdo de salida del Brexit, en el artículo 184, metido a última hora, pues tal como está redactado, resulta que en combinación con el artículo 3 significa que en el futuro el Reino Unido y la Unión Europea podrían negociar cosas relativas a Gibraltar sin la opinión de España, sin el acuerdo de España. Eso es lo que dice el documento contractual entre la Unión Europea y el Reino Unido que hoy dice Sánchez que va a firmar. Primera indignidad es esa. El anuncio que ayer Sánchez hizo de que va a firmar un acuerdo infame donde no solo no se tienen en cuenta nuestros intereses, sino que se traiciona la propia palabra de la Unión Europea, que había dicho en el mandato de negociación, explícitamente en su artículo 24, que España tendría derecho de veto sobre todo lo relativo a Gibraltar. Pero a esa primera indignidad de Pedro Sánchez se añade una segunda, que es que encima tiene la cara dura, porque solo hay una cosa superior al grado de indignidad de Sánchez, que es su grado de morro, de cara dura, de jeta, de papo, que encima sale a decir que ha conseguido un triunfo porque ha conseguido 2 cartas. Una de la Unión Europea y otra del Reino Unido diciendo que bueno, que tal, que en el futuro... Vamos a ver. Posiblemente algunos de ustedes tengan la sensación de que, uy, estas cosas de la Unión Europea, pues, en fin, son muy técnicas, muy políticas. Entonces, pues claro, si uno escucha a Sánchez hablar de que, uy, qué triunfo, pues dice, pues, ¿será así? No, las cosas no son nada complicadas. Las cosas jurídicas pues, son, en fin, admiten muchos matices, pero hay una serie de principios básicos, y esos no cambian. Hables de la Unión Europea o hables de comprarte un chicle. Les voy a explicar el asunto poniéndoles un ejemplo que les va a permitir entenderlo perfectamente.
Se levantan ustedes por la mañana, están buscando piso, y encuentran en internet, pues un piso que se anuncia en una zona, pues hombre, que no está mal, de Madrid, y que tiene los metros cuadrados que usted necesita para su cónyuge y sus niños, y que son 800 euros el alquiler. Y dice usted, anda, 800 euros. Y en esta zona, pues no está mal, cabemos todos. Oye, pues me entra en el presupuesto. Entonces llama usted al dueño y dice, sí, 800 euros. Y además el piso está muy bien. Se acerca usted a verlo y dice, anda, pero si el piso está estupendo. Para 800 euros, pues oye, es un precio. Vamos, me lo quedo. Y llega el dueño al día siguiente y le saca a usted un contrato que pone 1.300 euros mes. Y dice usted, oiga, ¿cómo que 1.300 euros mes? Pero si habíamos quedado en 800, si en el anuncio dice 800, si usted me dijo por teléfono 800, dice, no, bueno, pues esto son cosas tales que mi mujer no quiere que lo alquile por menos de 1.300, entonces ponemos en el contrato 1.300, pero si no me echa la bronca luego y esas cosas, pero yo le doy al margen a usted una cartita diciendo que, bueno, aunque dice el contrato 1.300, pero pues yo, como muestra de buena voluntad, pues lo bajaré a 800 siempre y cuando exista como un acuerdo. ¿Usted qué diría? Diría, como que una cartita. Se mete usted la cartita donde le quepa y me pone en el contrato 800 euros. No, pero es que entonces hay que rehacer el abogado, tal, esto. Me da igual. ¿Ustedes qué harían? ¿Firmarían el contrato por 1.300? Con la cartita que dice que bueno, que no... ¿A que no? ¿Por qué? Pues porque lo que va a misa es el contrato. Y si en el contrato pone 1.300 euros, usted está adquiriendo el compromiso de pagar 1.300 euros al mes al dueño de ese piso. Primera razón. Segunda razón, porque si van ustedes a reclamar ante un juez, lo que cuenta es el contrato. Eso es lo que tiene valor jurídico. Lo que ponga en la cartita, pues se lo admite el juez o no se lo admite, y si se lo admite, encima si la cartita está redactada ambiguamente, pues la puede usted comer con patatas. Y tercera razón, no menos importante que las anteriores. Si de verdad el precio son 800, ¿qué cartita ni qué cartita? Que te modifique el contrato. Y si no te lo quiere modificar, es que algo huele mal, ¿verdad? A que se entiende perfectamente. Bueno, pues lo que ha hecho el indecente de Sánchez es decir que va a firmar el contrato con los 1.300 euros en lugar de los 800. Va a firmar el contrato tal cual. Es decir, la Unión Europea, Bruselas y el Reino Unido ayer se rieron de España y dijeron, el contrato no se modifica. No, pero le doy a usted dos cartitas, una de la Unión Europea y otra del gobierno británico. ¿Verdad? ¿Y por qué no me pone lo de las cartitas en el contrato? ¡Oh, es que hay que rehacerlo entonces! Es que claro, sí, lo mismo otra gente pedía. Al final, pues tiene razón el primer ministro Picardo y tiene razón la primera ministra May. Las cartitas no van a ningún lado. Lo que tiene valor jurídico es el contrato, que Sánchez va a firmar hoy inalterado. Sánchez va a firmar hoy una humillación a España. Humillación porque nos han engañado como a chinos, esa Europa que se supone que nos defiende. Había un mandato de negociación que decía algo muy claro en su artículo 24, que España tendría en todo poder de veto sobre cualquier cosa que afectara a Gibraltar. Y resulta que se redacta un contrato. El acuerdo de salida del Brexit es un contrato con valor jurídico donde se nos ignora, donde se nos ningunea y donde encima lo que queda claro es que Gibraltar forma parte integrante del Reino Unido y que en el futuro Reino Unido podrá negociar con la Unión Europea sin tener en cuenta a España. Eso es lo que queda en el contrato. Dicen, no, pero en las cartitas vamos a poner... ¿Y por qué no lo ponen en el contrato? ¿Canallas? ¿Por qué admite usted que no lo pongan en el contrato, Pedro Sánchez? Pues porque nos está usted traicionando, una vez más. Nos traiciona dentro de España cuando gobierna con quienes quieren destruir España y nos traiciona fuera de España, no defendiendo los intereses españoles. Y encima, tomándonos por imbéciles y pretendiendo vendernos dos cartitas sin valor jurídico como si fueran un gran triunfo, cuando va a firmar usted un contrato que nos vende. ¿Hasta qué punto es la humillación que en ese contrato de 585 páginas la que queda clarísima es la postura de Irlanda? Irlanda es un país diminuto, de 5 millones de habitantes, tiene 9 veces menos habitantes que España. Irlanda tiene un PIB,
un Producto Interior Bruto, una economía que es 4 veces menos que la de España. Irlanda, en la Unión Europea, es un poquito más que nada, pero no mucho más. Se supone que España es un país con más peso, ¿verdad? Bueno, pues en el contrato de salida del Brexit, los intereses irlandeses quedan perfectamente reflejados. A Irlanda le preocupaba el que, a raíz del Brexit, se creara una frontera dura entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, porque claro, eso dificultaría la aspiración de los irlandeses a la reunificación de la isla, y dijeron que de ninguna manera, y que el contrato del Brexit tenía que incluir perfectamente salvaguardas para que no hubiera esa frontera después del Brexit. Y hasta tal punto se ha reflejado perfectamente la postura de Irlanda que Theresa May va a tener problemas para que le acepte el Parlamento británico el Brexit, precisamente por el aspecto de Irlanda. Porque ya han dicho los unionistas de Irlanda del Norte, el Partido Unionista de Irlanda del Norte, que el acuerdo del Brexit, tal como está, abre la puerta a que el tratamiento jurídico de Irlanda del Norte en sus relaciones con la Unión Europea sea distinto que el del resto del Reino Unido, y que por tanto eso abre la puerta a la reunificación de Irlanda, cosa a la que los unionistas de Irlanda del Norte, que apoyan a May en el Parlamento, se oponen. Entonces, como se oponen y como el acuerdo del Brexit ha reflejado los intereses de Irlanda, pues entonces los unionistas dicen no podemos votar este acuerdo del Brexit. O sea, que Irlanda, un país diminuto, mucho menor que España, se supone que con menor peso, logra que se incluyan en el acuerdo del Brexit sus intereses perfectamente, tanto como para crear problemas a Theresa May en el Reino Unido, y resulta que el gobierno español, este y el anterior, nos dejan vendidos y no son capaces de que en el acuerdo del Brexit, en esas 585 páginas, se refleje la postura española, que estaba perfectamente clara en el mandato de negociación. ¿Pero ustedes se creen que esto es posible? ¿Ustedes se creen que podemos tener estos políticos de mierda que desaprovechan una oportunidad histórica para que de una vez los piratas británicos nos devuelvan la última colonia que queda en territorio europeo? O si no nos la devuelven del todo, por lo menos ir a una cosoberanía. O si no vamos a una cosoberanía, por lo menos que quede claro en el acuerdo de salida, en el contrato, en la parte vinculante, que quienes vamos a tener la última palabra en todo vamos a ser nosotros. ¿Ustedes se creen que es posible que tengamos que tolerar esto? ¿Y ustedes se creen que es posible que tengamos que tolerar encima a un imbécil como Sánchez, tratándonos como si los imbéciles fuéramos nosotros, diciendo que es que ha logrado una triple garantía y una gran victoria, cuando lo único que ha logrado son 2 cartitas de mierda? Una carta de la Unión Europea que dice, no, pero en el futuro España, todo lo que se refiere a Gibraltar, tendrá el poder de veto. Pero canallas, si eso lo decíais en el artículo 24 del mandato de negociación, y os lo habéis pasado por el forro. Eso os lo pasáis por el forro, esa garantía que ya nos habíais dado antes de la negociación, y ahora decís que no, pero que para el futuro no os lo vais a pasar por el forro. Meteros la carta por donde os quepa, canallas. Que teníais un mandato de negociación y nos habéis traicionado, como nos traicionáis en el tema del golpe de Estado en Cataluña, donde todos los golpistas se pasean por Europa como les da la gana, como si esto fuera un país bananero tercermundista. Y luego la carta inglesa. Lo de la carta inglesa ya es de traca. Dice Sánchez, aquí gran victoria, los ingleses nos han mandado una carta. ¿Quieren ustedes saber qué dice esa carta? El artículo 184 del acuerdo de salida del Brexit es el problemático, porque dice, de una manera técnica enrevesada, pero lo dice, que a partir de ahora podrá negociar el Reino Unido con la Unión Europea el estatus de Gibraltar sin tenernos en cuenta. Eso es lo que se desprende jurídicamente de ese artículo 184 del contrato. Entonces, Sánchez dice que se da por satisfecho con una carta que dice lo siguiente: interpretación del Reino Unido del artículo 184 del acuerdo del Brexit. El gobierno de Su Majestad hace notar que el único propósito del artículo 184 del acuerdo del Brexit es crear obligaciones desde el punto de vista de las mejores intenciones para la Unión y el Reino Unido para negociar acuerdos que gobiernen su relación futura y que no impone ninguna obligación en relación con el ámbito territorial de dichos acuerdos, y que no existe por tanto ninguna obligación o presunción en la base de esta provisión para que tales acuerdos tengan el mismo ámbito territorial
que el que se indica en el artículo 3 del acuerdo de retirada. ¿Ustedes ven ahí algo relativo a no, Gibraltar no estará? ¿A que no? Lo que ven es una redacción ambigua que jurídicamente podría interpretarse de muchas maneras, con lo cual, en el supuesto caso de que algún tribunal internacional nos aceptara esta porquería de carta como argumento jurídico frente al acuerdo vinculante, que es el propio acuerdo del Brexit, pues uno se pone a leerlo y, oiga, admite 2000 interpretaciones. Pero por si acaso quedara claro, y para cerrar cualquier tipo de resquicio, esto que dice interpretación del gobierno de su majestad del artículo 184 va precedido por una carta de Mr. Jeppe Tranholm Nicholson, secretario general del Consejo a Mr. Jeppe Tranholm Nicholson, secretario general del Consejo de la Unión Europea, y firmada por Tim Barrow, que es pues uno de los ingleses que tiene allí la representación en Bruselas. Y dice: le escribo para establecer la postura del gobierno de su majestad sobre el artículo 184 del acuerdo del Brexit, negociaciones sobre las futuras relaciones que he anexado a esta carta. Es lo que les acabo de leer, eso de interpretación del gobierno de su majestad del artículo 184 del ámbito territorial, bla, 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 ¿no? Absolutamente ambiguo. Bueno, pues el muchacho este, Tim Barrow, en la carta que precede a esa interpretación dice: esta interpretación, por supuesto, es sin perjuicio de la política y la visión del gobierno de su majestad de que negociará los acuerdos futuros que implementan la declaración política conjunta en representación de todos los territorios para cuyas relaciones externas el Reino Unido es responsable, con el fin de garantizar una relación futura apropiada y beneficiosa con la Unión Europea, tomando en consideración sus relaciones existentes con la Unión Europea. Es decir, el acuerdo del Brexit se queda como está. La parte jurídicamente vinculante, Sánchez la va a firmar tal cual. Y acepta de Inglaterra una carta donde dice: no, pero nuestra interpretación del artículo 184 es la parte contratante de la primera carta, bla, bla, bla. Y encima precedida por una carta donde dice que esa interpretación, de todas formas, está sujeta a lo que decida el gobierno de su majestad del Reino Unido, como y cuando le dé la gana. O sea, que esa interpretación es papel mojado. Es decir, Sánchez admite que no se modifique el contrato y que nos manden una carta ambigua y que encima va precedida por otra carta que dice que esa carta ambigua, siempre y cuando el gobierno de su majestad lo considere. ¿Pero ustedes se creen que pueden hacernos esto? ¿Que este mangante de Sánchez puede hacernos esto? ¿Que este sujeto que se dedica a ir en Falcon a conciertos de The Killers puede vender a España de esta manera? ¿Desaprovechar una oportunidad histórica como esta? Y encima tratarnos de imbéciles vendiéndonos dos cartas porqueriosas como si fueran un éxito. Bueno, y paro porque si no mi suegra dice que me va a dar un infarto un día de estos de tanto cabrearme.